Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Encuentro Sentido Podcast. Soy Andrés, soy psicólogo y arteterapeuta y primero quiero invitarles otra vez a los encuentros de arteterapia online en abril, los martes a las 6:30 de la tarde. El martes 7 empezamos con Intro a las Artes Expresivas. Pueden inscribirse a cualquiera de las sesiones, de los talleres. Ya tenemos el grupo de WhatsApp, la gente se está sumando y estoy muy emocionado por estos encuentros que vamos a realizar. El día de hoy quiero empezar con una idea que puede sonar un poco incómoda, pero muy necesaria. Hablar no siempre es suficiente para sanar. Y no lo digo para restarle valor a la palabra, porque hablar es importante y mucho. Pero hay algo que muchas personas experimentan, yo también y tú también, tal vez, que entienden perfectamente lo que les pasa, pero siguen sintiéndose igual, ¿no? Y ahí está lo interesante, ahí está la paradoja, lo contradictorio. Yo sé lo que me pasa, lo entiendo, al derecho y al revés, pero por algunas razones me sigo sintiendo igual. Han ido a terapia, han hablado, han contado su historia, incluso pueden explicar con claridad, conscientes, por qué se sienten así, de dónde viene, qué les afecta, y aún así la ansiedad sigue ahí, el vacío sigue ahí y los patrones se repiten. Entonces aparece una pregunta muy frustrante: ¿qué más tengo que hacer? Quiero que hoy exploremos esto juntos, ¿sí? No desde la teoría, sino desde la experiencia. Hay distintos niveles de procesamiento y hablar es una forma de procesar. Nos ayuda a ordenarnos, a darle sentido a lo que vivimos y a ponerle palabras a lo que sentimos. Y eso ya es valioso, eso tiene valor. Pero hay algo importante que necesitamos entender. No todo lo que sentimos pasa por la palabra. No todo lo que sentimos pasa por la palabra. Hay experiencias que se quedan en el cuerpo, sensaciones que no tienen nombre, emociones que no sabemos explicar y reacciones que aparecen sin que entendamos por qué. Por ejemplo, puedes saber que tu ansiedad viene de una experiencia pasada, puedes entenderlo perfectamente, pero ¿qué pasa con el cuerpo? Tu cuerpo sigue reaccionando como si estuviera ocurriendo ahora. Y ahí podemos hablar de cuadros de ansiedad, en casos más severos, ataques de pánico, cuadros de crisis de ansiedad, etcétera. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, hablar se queda corto, porque la comprensión racional no siempre transforma la experiencia emocional. Es como si una parte de ti entiende, pero otra parte sigue atrapada en el loop, en el patrón. Entonces quiero que pienses un poco en esto. ¿Te ha pasado que te has dicho a ti mismo: ya debería estar mejor, ya lo entendí, ya lo trabajé, esto es algo que ya lo viví, pero algo no cambia? Y eso no es porque estés haciendo algo mal, es porque el cambio emocional no ocurre solo desde el pensamiento. Y esto es clave. A mí me ha pasado. Yo pasaba por el mecanismo de defensa de racionalización. Experimentaba algo que no era placentero, experimentaba algo como dolor, enojo, frustración. Y yo sentía cómo la energía iba a mi cabeza y terminaba con dolores de cabeza tratando de entender por qué me sentía así. Y escucha esto, ¿no? Tratando de entender por qué me sentía así. Lo que se tornaba en
un dolor de cabeza, en más confusión tal vez, o en el mejor de los casos entendía por qué me sentía así, ¿no? Sabía por qué me sentía así, después de haberlo pensado, pero aún así sentía que algo no cerraba en otro nivel. Entonces, no es que estés haciendo algo mal, lo que pasa es que el cambio emocional no ocurre desde el pensamiento, ocurre cuando hay experiencia, cuando el cuerpo participa, cuando lo que sientes encuentra otra forma de expresarse. Y muchas veces en terapia nos quedamos en la historia, ¿no? Viene el consultante, el paciente, me pasó esto, esto me duele, esto es lo que sé, esto es lo que entendemos, pero no necesariamente entramos en contacto real con lo que está ocurriendo ahora, con lo que se siente en el cuerpo, con lo que aparece en el momento. Y aquí podemos hablar de todo un tema de los pacientes o consultantes que vienen para resolver, ¿no? Porque quieren resolverlo ya, para ayer, ¿no? Ya estoy cansado de sentirme así, de pensar estas cosas, pero no se dan el tiempo de trabajarlo, de procesarlo, ¿sí? Y ahí es donde está el verdadero trabajo. Y me da un poco de gracia porque yo he sido de esos pacientes, desesperados, impacientes, frustrados, que no sabían qué hacer con lo que les pasaba. Entonces, hay una diferencia enorme porque hablar de la emoción no es lo mismo que sentirla. Hablar de la emoción no es lo mismo que sentirla. Hablar de la tristeza no es lo mismo que permitirte estar triste. Hablar del miedo no es lo mismo que entrar en contacto con él. Y muchas veces sin darnos cuenta usamos la palabra para evitar la experiencia. Estamos en un procesamiento ahí emocional y empezamos a hablar y luego dejamos de sentir y solamente nos quedamos con la palabra. Y a veces lo que hace el terapeuta es, a ver, vamos a bajar un cambio acá y quiero que regreses a lo que estabas sintiendo, con lo que me estabas diciendo en este momento. Hablamos, explicamos, analizamos, pero no sentimos. Y eso es lo que pasa con las personas el día de hoy. O sea, todo es inmediato, todo es superficial. Y nos bypaseamos, nos saltamos el sentir. Queremos resultados, ¿ya? Y esto no es consciente. ¿Sí? Estamos acostumbrándonos a dejar de sentir, porque es una forma de protección. Porque sentir a veces es incómodo, es vulnerable, es incierto, ¿no? Da miedo sentir. Entonces, ¿qué hace la mente? Hace lo que sabe hacer, entender. La mente hace su trabajo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo sigue esperando ser escuchado. El cuerpo sigue esperando a que lo atendamos, a que lo sintamos de una manera distinta, más segura, con cuidado, acompañados tal vez. Porque muchas veces necesitamos algo más que solo hablar. Necesitamos espacios donde podamos sentir sin tener que explicarlo todo, expresar sin tener que hacerlo perfecto, experimentar sin tener el control, ¿no? Salir un poco de nuestra zona de confort para recalibrar esto que nos pasa. Y aquí es donde entran herramientas como la arteterapia. No porque el arte sea la solución, ¿sí? El arte no es que vas a entender las cosas así como así y te va a hacer sentir mejor, etcétera, sino porque abre una puerta distinta, te permite visualizar posibilidades distintas, posibilidades donde no necesitas tener claridad, donde no necesitas saber qué decir, solo necesitas estar dispuesto, dispuesta a encontrarte contigo. Cuando dibujas, cuando escribes, cuando te mueves, empiezan a aparecer cosas que no estaban en la cabeza, cosas que aparecen con la experiencia. Y ahí es donde algo empieza a cambiar, no porque lo entendiste mejor, sino porque lo viviste distinto, de una forma diferente,
con una distancia segura, lo experimentaste distinto. Y quiero que te quedes con esto. Sanar no es solo comprender o entender, es integrar, es sentir y es atravesar, ¿sí? Y eso no siempre ocurre hablando, a veces ocurre en silencio, a veces ocurre creando ocurre cuando bajas el control y te permites estar. Si has sentido que has hablado mucho pero algo sigue igual, no es que estés fallando, es que tal vez necesitas otra forma de entrar en tu proceso, ¿sí? Tal vez hablar ha sido tu forma de sanar durante mucho tiempo, pero las palabras tienen un límite, el procesamiento verbal tiene un límite. Y nos quedamos hasta acá. En los próximos episodios vamos a seguir profundizando en esto y como dije al inicio, estoy abriendo un espacio donde podemos trabajar estos temas de forma más acompañada y no solo desde la palabra. En los encuentros conversamos, hablamos de lo que nos pasa, pero nos centramos más en la experiencia. Si este tema resuena contigo, quédate por aquí y eh, puedes preguntarme cómo te unes al grupo de WhatsApp donde voy a compartir el enlace de los encuentros. Y gracias por llegar hasta aquí. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentro Sentido Podcast. Nos vemos.